Los invito a que vayamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Si no tienen Biblia, también pueden conseguir ahí con los diáconos alguna, o si no, también los textos van a estar ahí en las pantallas. Éxodo 20, del 1 al 17, vamos a leer bastante. Y luego vamos a explicar por qué vamos a considerar este texto. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre Santo, rogamos a ti en este momento que tu Espíritu habla en nuestras vidas por medio de esta tu palabra, tu ley. Ayúdanos, Señor, a amarte a través de ella, a entender, Señor, cuál es tu voluntad, a aprender a honrarte a ti, Señor, y cómo también nos podemos amar los unos a los otros por medio de esta tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas, úsame a mí y que cada uno también de tus hijos acá presentes pueda escuchar atentamente tu voz, Señor, por medio de este siervo, para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Normalmente, esto que es conocido como los 10 mandamientos, o el decálogo, se divide en 2 grupos. Primeramente, los mandamientos del 1 al 4, hasta ahí donde habla del día de reposo, y después del 5 al 10, comenzando con este 5.º mandamiento, que es la conexión entre estos 2 grupos de mandamientos. El primer grupo está dirigido a la relación que cada uno tiene con Dios. Y el segundo grupo está dirigido a la relación que cada uno tiene con los demás, con las relaciones humanas. Y comienza entonces la segunda mitad, enseñando la primera figura de autoridad que uno conoce en la vida. Incluso antes que Dios. La primera persona que uno puede ver, que uno puede acceder, que uno puede reconocer como que esta persona es importante, esa autoridad, los padres. Y en la relación de los hijos con los padres podemos entonces conectar la idea de que Dios es autoridad para mi vida, con el ejemplo práctico de cómo honrar a otra persona que es de carne y hueso. Y entonces podemos aprender a honrar a Dios por medio de primero honrar a nuestro Padre y nuestras madres. Así que nos vamos a centrar hoy día en el 5.º mandamiento. Vamos a estar ahí en Éxodo 20, versículo 12. Por supuesto, vamos a hacer algunas aplicaciones para lo que son las madres, pero vamos a hablar en esta ocasión a nivel general, tanto para padres o para madres. De hecho, en el díptico se ve a una persona con el papá. Bien, hoy día es el Día de la Madre, pero aún así vamos a hacer la aplicación para ambos, para que estén claros. No es como una predicación del Día de la Madre, sino que también puede ser aplicado para la vida de cada uno de nosotros.
incluso si no eres mamá ni papá. Entonces acá se usa la palabra en hebreo, recordando que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, la palabra kaved, que literalmente significa dar peso, dar valor a algo, valorar a alguien. Y normalmente se relaciona este mandamiento de honra a tu padre, a tu madre, con la obediencia. Sé obediente, que es lo más visible. Entonces muchas veces yo recuerdo cuando era niño que surgía este conflicto de, bueno, ¿y qué pasa si mis papás me piden hacer algo malo? Si mis papás me piden que haga algo que me lleve a mí a pecar, pero yo tengo que obedecer a mis papás. Y eso se responde entendiendo que honrar no es únicamente obedecer, implica mucho más que eso. Y lo vamos a ver luego. Antes, quedándonos en el texto, ahí en el versículo 12, considerar que este mandamiento es sin condiciones. No se pide alguna condición para el padre de ser digno de honra. Ahora bien, hay padres o madres que simplemente no asumieron, que abandonaron quizá en el camino. Ese caso puntual, no sé si puntual, pero ese caso no lo voy a tocar a profundidad porque creo que amerita evaluar el caso a caso y más bien es un asunto de consejería más que de la predicación en este momento. Otra consideración es la promesa. Acá dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una promesa para el país, recordando que Dios le está hablando acá a Israel. Y es una promesa también para cada individuo. Literalmente está diciendo, vas a permanecer en la tierra prometida que Dios te está dando. Significa estabilidad, significa prosperidad, incluso te va a ir bien, bendición para la nación. Pero en la actualidad se refiere simplemente a una vida plena bajo la bendición, bajo el favor de Dios, de que estás ahí teniendo una buena relación. No es una garantía de que vas a llegar a vivir 120 años porque honraste a tu padre y tus días se van a alargar, porque la Biblia lo dice. Hay muchos factores acá que influyen. No es el único factor el que determina cuánto tiempo voy a vivir. Mi vida no se determina solamente por este versículo. Por ejemplo, además yo podría honrar a los padres, pero descuidar mi salud física, mi alimentación, o yo podría honrar a los padres, pero simplemente ser llamado por Dios a su presencia antes y no llegar a ser una persona mayor. Y recordar también que cada día que tenemos, cada día, incluyendo este día, es una bendición del Señor, es un regalo y nadie podría alegar que vivió menos de lo que merecía. Además, en la Biblia, la persona que vive largos días no siempre se relaciona con la vejez. Es más bien una vida que se vivió bien, una vida en gozo, una vida segura en Dios, a eso se refiere. Y otra cosa también, honrar a los padres es una forma de honrar a Dios también. Recordemos la conexión. Ahí está este grupo de mandamientos con Dios, este grupo de mandamientos con las personas, está esa conexión. Y la palabra honrar es clave ahí. Y así como cada pecado contra un padre y una madre también sería pecar contra Dios, honrar a los padres también es primeramente honrar a Dios a través de eso. Yo peco contra una persona, también estoy pecando contra Dios. Cuando yo la honro porque Dios me pide que lo haga, también estoy honrando al Señor a través de eso. Ahora, sí, eso es si uno lo hace considerando a Dios en la ecuación. Un ateo, por ejemplo, puede honrar a sus padres, bien, pero no está honrando a Dios porque simplemente no cree en Él. Ahora, esto es enseñado en los primeros tiempos de Moisés. Entonces es parte de la ley para Israel, así que no era simplemente una responsabilidad moral. Tienes que hacer esto porque es éticamente correcto. No, era una ley civil. Estaba ahí en el libro, podía ser juzgado. Y la persona que deshonraba a sus padres podría incluso ser condenada a muerte. Mira, si me ayuda ahí con Éxodo 21, 17, en Éxodo, un poquito más adelante, Éxodo 21, 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Después en Deuteronomio 21 también, Deuteronomio 21, 18 al 21, ahí se aclara, no lo voy a leer en todo caso, pero se aclara que se podría aplicar esto, este mismo condena de muerte, a los hijos tercos, rebeldes, glotones, borrachos,
Y esos serían apedreados luego de ser juzgados por esto. Pero es un juicio. Es un juicio porque era un delito. Estaba en la ley deshonrar a los padres de esta forma. Y Dios está diciendo, esto necesito que se lo tomen en serio. Y era indispensable para la sociedad que se mantuviera esta estructura familiar firme de padre y madre siendo honrados. Ambos dos. Noten bien también el texto. Sigo ahí en el versículo 12. Ambos dos, padre y madre, recalcando el diseño de Dios para la familia. Padre y madre. Como que no queda muchas veces claro, pero es padre y madre. Y también garantiza la protección para la mamá, para la mujer, sobre todo si quedaba viuda. En el contexto de la antigüedad, una mujer que quedaba viuda era sumamente complicado. Entonces, si tenían hijos que la podían cuidar, tenían que velar por ella. Eso estaba en la ley. Tenía que ser así. Después, en los tiempos de Jesús, ahí por Mateo 15, el versículo 1 en adelante, se habla del tema del corbán. También se trata en el libro de Lucas. De hecho, ahí en el libro de Lucas aparece la palabra corbán. Miren, en Mateo 15, versículo 1, acá se acercan a Jesús. Esta es una situación que pasaba más de una vez. Se acercaban los escribas, se acercaban los fariseos, lo ponían en duda. Y se acercaban a estas personas diciendo, en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Está hablando de tradiciones, ¿cómo hacen esto? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, también lo leímos, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, y acá está, esto es corbán, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, eso significa corbán, por si acaso, que se ocupaba esa palabra, ellos decían simplemente eso, que significaba es mi ofrenda a Dios, o sea, no te puedo ayudar porque tengo que ofrendar. Eso. Pero está tu papá ahí complicado, no, pero es que mi primera responsabilidad acá, en el templo. Y el versículo 6, ya no ha de honrar a su padre a su madre, el que dice esto. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, fue más importante la tradición que el mandamiento de Dios. Y era una forma de evadir el mandamiento de Dios, de honrar a su padre y a su madre. Partiendo del hecho de que entendían simplemente esto como apoyo económico, nada más. Siendo que en verdad es algo mucho más profundo. En cambio, por ejemplo, si ves el ejemplo de Jesús, vas a ver que no es simplemente un apoyo económico que daba. Mira, en Lucas 2, avanzamos a Lucas, capítulo 2, versículo 51. Si vamos allá, Lucas capítulo 2, versículo 51, sé que también lo pueden ver en las pantallas. Y acá está Jesús. Y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Ahí está. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mucho después, antes de morir, cuando Jesús está en la cruz, ve al discípulo amado, a Juan, y le dice, ahí está tu madre. O sea, cuídala. Vela por ella, porque yo ya no voy a estar. Necesito que también la cuides a ella. Honró a su madre desde niño, hasta su muerte. Y ahora después, avanzamos en el tiempo, pasamos por Moisés, llegamos a los tiempos de Jesús, y ahora vamos a los tiempos de la iglesia primitiva, ahí por Hechos, y ahí se reafirma este mandamiento. También en las cartas de Pablo, todo. Por si las dudas, sigue vigente en los creyentes, independiente de que sea judío o no. Porque no, yo les dije, esta ley, Éxodo 20, para los judíos. Para los judíos. Pero en el Nuevo Testamento se hace la aclaración, esto también es para todos, gentiles, todos, chilenos. Y sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, en Efesios 6, 1 al 3, se recalca este tema de que es el primer mandamiento con promesa. Y en 1 Timoteo 5, 4, esto se aplica incluso a los nietos. O sea, el Nuevo Testamento no es que te lo limita, te lo expande todavía. A los nietos podría ser también para la iglesia, la familia.
para nosotros, si hay algo que tenemos que velar por preservar, es la familia y la estructura, como Dios diseñó a la familia. Recordando que la iglesia no era entendida como grupos divididos. Por acá están los jóvenes, ya, por acá están los niños, las mujeres en esta mitad, los hombres por acá. No, eran familias que se reunían y que formaban una gran familia de la fe. Y cuando una familia más maduraba en la fe, también maduraba con eso la iglesia. La relación de madurez de tu familia también ayuda a que crezca la iglesia. O sea, ¿quieres que tu iglesia crezca, que sea más madura? Parte por casa, que madure tu familia y ahí también va a crecer la iglesia. Así funciona con familia. Ahora, en los tiempos actuales, y ahora hablando a nivel de sociedad, está totalmente desvalorizado lo que es la familia en la cultura. Ser madre es visto como una molestia. Es un obstáculo para cumplir tus sueños quizá, te impide la autonomía, te limita, es una lata. Y los hijos también son cada vez más rebeldes. Y los padres son cada vez más frustrados. Y la honra al padre básicamente es vista como perdonar a ese padre ausente. Ya lo tolero, listo, nada más. Y de hecho nosotros hablamos de que hay que preservar la familia en la sociedad, como quien habla de que hay que preservar a un animal que está en peligro de extinción. Salvemos a las ballenas, salvemos a los osos panda, salvemos la familia, porque está ahí agonizando. Y en eso se transformó también la maternidad, en algo que vemos que quizá ya cada vez son menos las personas que quieren tener hijos. Y la maternidad, si vemos Instagram y las redes sociales, se transformó en un meme. O sea, hay un montón de estados, de cosas, de mira todo lo que sufro por esto. Y la madre quizá ya no es una figura tanto de respeto, sino que más bien una figura de lástima. Mira, yo no puedo hacer nada porque mis hijos siempre están sucios y corro y canso y no duermo. Y es así, está bien. En muchos casos es así. Pero la persona lo ve de afuera y dice, si es así, yo prefiero no ser mamá, no ser papá. Me quedo así, soy más libre. Y estos mandamientos de la Biblia parecen añejos. Son amenazas para mí, para mi libertad. Y hay algunos hijos que se jactan, ya grandes, se jactan de la libertad que tienen porque no tienen hijos al mismo tiempo que están viviendo con los papás. Y cuando los papás ya se transforman en ancianitos, ya en una vejez más complicada, ahí deciden independizarse. Entonces vivimos en un sistema que promueve indirectamente la rebelión o la indiferencia simplemente. Es como el abuelito es como un mueble. Y se enseña de a poco a deshacerse emocionalmente de los papás. Como, ¿qué voy a hacer con ese algo? Y ver a los ancianos como una forma de detener el progreso en la sociedad. Cuando se dice en la cultura, esta es una sociedad que envejece. Se entiende como un problema, como algo malo, una maldición casi. Y se habla constantemente del recambio. Ahora es el turno de los jóvenes en las empresas, en las políticas. Llegan los candidatos y dicen, yo vengo a representar a los jóvenes. O en la iglesia también. Y no es que esté mal que los jóvenes se involucren, tiene que ser así. Pero se ve como un defecto que haya mucho anciano. Por eso cuando formamos el grupo de jóvenes en esta iglesia nos interesó mucho que hubiera una persona mayor también y que hubiera familias, que los jóvenes vieran eso y no simplemente un joven más entre ellos ayudándolos, ¿no? Sino que vieran a otros y los vieran quizá cómo cuidan a sus hijos y vieran a algunos mayores también. Así funciona, es familia. Y ven eso. Pero miren, volvamos al quinto mandamiento, Éxodo 20:12. ¿Qué significa honrar a los padres? No es simplemente obedecer porque sí, a todo, como una IA. Yo le pongo a la inteligencia artificial, haz esto y lo hace. Y yo quedo asombrado. No, pero obedecer no es hacerlo porque sí. Mamá te dijo eso, tú vas para allá, robótico. No. De alguna forma nosotros somos llamados a evaluar. Si somos llamados a evaluar la palabra de Dios, ¿cuánto más nos somos llamados a evaluar lo que nuestros papás nos piden que hagamos, para los más jóvenes quizás, o que están en las clases allá? De la misma forma
que se nos llama a honrar a las autoridades. Pero ojo, que los mismos apóstoles razonaron y concluyeron que en algunas ocasiones se debe desobedecer a los hombres, cuando obedecer a las autoridades te podría llevar a ir contra Dios y a pecar. Y eso no significa deshonrar a las autoridades. Cuando yo digo, no, eso no lo voy a hacer, porque primero está Dios. Para nada. De hecho, estoy poniendo a esa autoridad en segundo lugar después de Dios. O sea, honra más grande que después de eso. La estoy considerando digna de respeto. Pero no por eso les obedezco ciegamente. Y no por no obedecer ciegamente las estoy deshonrando. Así que con la relación de un padre y una madre con su hijo ocurre también algo similar. Así como un padre confronta y le llama la atención a su hijo por lo que está haciendo, que está mal, por su pecado, pero no lo deshonra por eso. Yo cuando veo a mi hijo y le digo, eso está mal, eso no se hace, no lo estoy deshonrando por eso. De hecho, la disciplina de un padre, de una madre hacia su hijo, es una señal de amor según la Biblia. Me preocupa. Asimismo, el hijo, supongamos un hijo yo ya, grande, que le puede decir a su padre o a su madre que está pecando, eso no los deshonra. No debiese ser una ofensa. Los está ayudando. Pero siempre todo con la actitud respetuosa de un hijo hacia el padre. Así, para arriba. Aunque quizás yo sea más alto que ellos, pero también con ese respeto. Deshonrarlos sería dejar quizás que el pecado los consuma. Dejarlo ahí, que te mate. Y también deshonrarlo sería hablar de ese pecado con las demás personas sin considerar el proceso de disciplina, la murmuración. Lo correcto sería, un padre peca. Ya, paso 1, padre peca. Después, ¿qué pasa? El hijo lo confronta. ¿Qué pasa después? El padre no lo acepta. Ya, vamos en ese caso. Luego el hijo tiene que buscar 2 o 3 testigos que también puedan ser conscientes de ese pecado. Y se le confronta en este grupo. Ahora, si el padre no lo acepta, suponiendo que estamos en un contexto de iglesia, se llama al arrepentimiento también con todos los hermanos maduros que conforman la membresía. Y si no hay arrepentimiento, bueno, se hizo todo lo que estaba al alcance. Pero parece que esta persona no es cristiana, aunque sea mi padre, porque no lo demuestra, al menos con lo que yo puedo ver. Pero eso no nos da permiso ahora para ventilar y andar contándole a todo el mundo lo que hizo mi papá. No, eso podría ser señal quizá no solo de que la otra persona no quería arrepentirse, sino de que yo no la quería perdonar. El caso se trató, no se tiene que seguir ventilando, por honrar también a esa persona. Y podría quedar quizás como precedente para otros, para que no caigan en ese mismo pecado. En este caso, mi padre podría ser un ejemplo. Un ejemplo, no estoy diciendo que pase eso. Pero nunca mencionando a la persona. Esté viva o esté muerta. Quizá mi intención derechamente en deshonrar a mi padre y a mi madre al revivir los pecados. Y la persona ya partió, ya no está pecando. Y uno sigue ahí recordando el tema. Por si acaso, no es encubrir. El caso se trató, se confrontó, y luego se deja en las manos de Dios, y Dios podría usar los medios que Él quiera para tratar eso. Y si hay delito, también por supuesto se deja en las manos de la justicia. Yo no soy juez del sistema penal, pero no debo deshonrar a mi padre ventilando el caso, para que ustedes digan, oh, sí, qué malo era. Simplemente yo lo confronté a mi padre, a mi madre. No hubo caso, pero sé que Dios seguirá tratando con su corazón. Y Dios tenga misericordia. Y punto. Ahora, nuevamente hacer la aclaración, no me refiero a mis papás, solamente un ejemplo, ¿ya? Ellos también. Pero honrar a los padres implica respeto. Implica prudencia, implica gracia. No debo honrar
solamente, cuando digo implica gracia, que no debo solamente honrar a los padres que se lo merecen, el que se lo ganó. Es ese papá que siempre hacía el culto familiar. Y los padres se amaban y hacían sacrificios y jugaban con uno y se cuidaban mutuamente, la familia perfecta. Quizá tu padre era más bien común, quizás torpe, ese que se le olvidaba tu cumpleaños, ese que cuando iba al colegio se le olvidaba ir a buscarte, que a veces andaba con un humor de perro, y generalmente atribuimos eso a los varones, pero quizás tu madre era la del mal humor, o la que andaba siempre deprimida, que siempre se le olvidaba echarle sal a la comida, quizás no era tan cariñosa como la mamá de tu amigo, quizás no era cristiana, y luego diríamos, quizás no era tan honorable, no era tan digna de ser honrada. El tema acá es que el mandamiento, Éxodo 20:12, el mandamiento de Dios acá no es honra a tu padre y a tu madre en la medida que sean dignos de honor. Es porque lo son. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, ahí trata el tema de las viudas. Pero dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Ojo, que cumplen con una serie de requisitos para que la iglesia ahora se preocupe por ella y vele por sus cuidados. Pero luego dice, esto debe hacerse en caso de que ellas no tengan hijos o no tengan nietos que las pueden cuidar. Porque para los hijos el mandamiento de honrar a los padres, a la madre es incondicional. No es optativo, es deber de todo hijo, independiente del mérito. Y por supuesto hay casos de padres aprovechadores, oportunistas, que se aprovechan de que al hijo le va bien y no quieren dejar a la gallina de los huevos de oro, pero ese ya sería otro caso. Pero hasta acá, miren, ya se va entendiendo el asunto de honrar a los padres no solamente significa obediencia, no solamente significa prudencia, respeto, sino que también gracia. Y esa gracia inmerecida implica dentro de la evaluación de cada caso el cuidado digno, especialmente en la vejez y con lo que se pueda. Quizá yo no tengo lo suficiente para darle tanta dignidad a mi mamá, quizá, pero en el momento de su vejez más avanzada, pero al menos puedo estar con ella, la visito seguido, me preocupo de que vaya al médico, etc. Si no me puedo quedar yo cuidando a mi madre, al menos preocuparme de que quede con otra persona, lo que hizo Jesús en la cruz. Y una vez que ella muera, tener un recuerdo agradecido, seguir honrándola, no idolatrándola, pero uno puede transmitir el honrar a su padre y a su madre a las siguientes generaciones. Por ejemplo, mi hijo Esteban, él no conoció al abuelo Hernán, no conoció al papá de Mónica, él partió antes. Pero las palabras que ha escuchado sobre él le han dado un buen testimonio, cosa que él sabe que alguien partió, está con el tata Hernán y lo entiende, sabe que es así. Y ha escuchado también que no es perfecto. Sí, lo ha escuchado. Porque honrar a un padre no es idolatrarlo, no es idealizarlo. Todo está dentro de los márgenes de un pecador honrando a otro pecador. Un imperfecto honrando a otro imperfecto, pero que lo ama. Y quiere que esté bien, que las personas sepan bien de él, no hablar mal. Y debe ser algo natural, que nazca de un verdadero deseo de hacerlo. No esa persona que una vez que la madre partió, ahí recién se refiere a ella con honra, pero en la vida nunca le mostró eso. Dentro de lo que se pueda mostrar a la madre mientras viva, respeto, reconocimiento de sus cuidados, cuidarla a ella si es necesario, sobre todo si es mayor. Y en muchos casos es soportar todos los momentos difíciles de la ancianidad. Sobre todo, por ejemplo, una persona anciana que comienza a manifestar demencia senil. Honrarla con tu paciencia, con escucharla, con tu compañía, con repetirle nuevamente la instrucción que ya le dijiste,
con entender quizás que la sal apareció en el mueble del baño y uno queda, ¿qué pasó? Y uno igual aún así lo entiende, son cosas que uno le dan ganas de llorar cuando se las cuentan, pero pasan. Yo no he vivido eso, pero he visto casos en ustedes, de cosas que han vivido con sus padres y uno la atesora. Ver al hermano acá que tenía que mudar a su mamá, ver a la hermana corriendo para llevar a la mamá a los controles médicos y diciendo que no podía con tal y tal motivo y aún así lo hacía, y ver a la hermana soportando cómo su mamá no era tratada como debía por otras personas y injusticias, y en muchos casos, y uno los ve, los observa, y los niños también, y los jóvenes también. Y los niños tienen que aprender obediencia de nosotros, tienen que aprender ese respeto que nosotros debemos mostrar a ellos. Y eso lo deben ver sobre todo en el trato diario. Y ahí es donde se forma el carácter. Si vas a Efesios 6:1, no se hace realidad eso de hijos, obedeced al Señor, a sus padres. No se hace realidad simplemente porque el hijo leyó el versículo. Tu hijo sabe leer, lee Efesios 6:1, listo, todo se acabó. Va a obedecer siempre, va a ser un hijo obediente. No, ellos deben ver en nuestras vidas el temor al Señor, que nosotros lo obedecemos a Él y ahora ellos nos obedecen a nosotros. Deben ver en nuestras vidas obediencia al Señor, amor al Señor, un corazón entrenado para adorar al Señor. Un niño que ve a padres que reconocen a las autoridades que Dios les dio. Difícilmente un niño aprenda a honrar a sus autoridades viendo que yo las menosprecio, las desprecio. Partiendo por cómo los padres respetan quizá a los abuelos. O cómo el papá respeta a la suegra. Y también cómo ven ellos que respetamos a las autoridades en el sentido de gobierno. Y no digo que toleremos todo lo que hacen, no estoy diciendo eso. Digo que los tratemos con el respeto justo y debido. Por favor, el hijo ve que aparece el presidente y uno lo llama con otro nombre. El Señor lo puso como presidente, ¿por qué le pone un apodo? Y con eso me refiero a ese respeto de entender básicamente que Dios lo puso ahí, si no me refiero a más que eso. Dios lo puso ahí, simplemente es lo que nos tenemos. Y los hijos ven nuestras reacciones y luego las replican. Yo quisiera contar un ejemplo acá donde yo vivo de una mamá que hablaba siempre que salía el anterior presidente y siempre le agregaba una grosería al final. Y el niñito tenía, no me acuerdo, 1 año y algo. Ya salían unas palabras y sus primeras palabras era el nombre del presidente con el garabato después. Ven todo eso, lo imitan. Y la mamá diciéndole, no digas eso, no digas eso. Ya el niño, como lorito, lo repetía. Si nosotros mostramos una actitud irrespetuosa a carabineros, por ejemplo, o a la autoridad que aparece en las noticias, si nosotros vamos a la reunión de apoderados y discutimos con el profesor y queremos mostrarnos mejor que ellos, vamos a quedar desautorizados también para que ellos nos obedezcan a nosotros y nos honren a nosotros. Quedamos dependiendo del mérito, que también lo hacemos simplemente. Honramos simplemente lo que es digno de ser honrado. El mundo hace eso. Gánate mi respeto y yo te respeto. El Señor enseña otra cosa. Honra a tu padre y a tu madre, porque son eso, y está bien. Pero no olvidemos que nosotros somos pecadores, somos criaturas caídas que tienden una y otra vez a fallar, a pecar, que merecemos la condenación eterna, pero que solamente por la gracia de Dios estamos vivos y tenemos el perdón de los pecados. Hijos, obedeced a vuestros padres en razón de sus méritos. No dice eso. Hijos, obedeced a sus padres porque el Señor lo dice. Vivan con una actitud prudente frente al pecado, confrontando con prudencia, confrontando al pecado. Pero vivan con respeto a ellos. Vivir mostrando gracia hacia mis padres que son pecadores.
Porque el Señor Jesús mostró gracia conmigo también, que también soy un pecador. No sea que yo me transforme en una persona como ese deudor que se le perdonó una deuda millonaria y que luego cuando se enfrentó a otro deudor de él que le debía un par de lucas, lo torturaba para que le pagara. Vivir con humildad, con temor del Señor, con gratitud a Él, con amor. Y esa es la base para formar hijos que sean temerosos y respetuosos del Señor. Y esto me parece imprescindible, que los niños pequeños y los jóvenes vean cómo los papás, como yo, honramos a los hermanos ancianos en la iglesia. Tenemos que hacer eso. La iglesia debe ser un espacio para practicar el honrarnos los unos a los otros. Y los niños que están allá y los jóvenes que están allá lo tienen que ver. Cómo los hermanos se respetan, cómo los hermanos se soportan, cómo los hermanos solucionan sus conflictos, cómo los hermanos se necesitan el uno al otro. En 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2, habla de cómo nosotros tendríamos que ir a confrontar a un hermano anciano, a una hermana anciana cuando está pecando. Entonces, si yo, por ejemplo, veo a un hermano acá que tiene, 80 años y lo veo pecando, yo tengo que ir, pero mira lo que dice la palabra en 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Mira ese modelo. Después dice a los más jóvenes como hermanos y después dice a las ancianas como a madres. Después dice a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Nota el modelo que se pone ahí de cómo debe ser exhortado un hermano anciano. ¿Cuál es el modelo de ejemplar de cómo tenemos que tratarnos cuando se cae en pecado? Como lo haría un padre, o sea, como lo haría un hijo con su padre, con ese respeto. Lo que significa, atención, lo que significa que el trato correcto de un hijo hacia un padre incluye también exhortarlo e incluye el reprenderlo frente a su pecado. Lo repito, el trato correcto de un hijo hacia un padre incluye también el exhortarlo y reprenderlo frente a su pecado. Pero con prudencia, con respeto, con gracia, con la palabra, por supuesto. Y también el cuidado pertinente al hacerlo. Es como ese cuidado que tiene un hermano acá en la iglesia y se ve al pastor, me ve a mí cometiendo un pecado y tiene que ser confrontado eso. Y tú ves eso, te corresponde hacérmelo saber, yo quizás no lo estoy notando, y va con cuidado. Y irías quizás pidiendo permiso. ¿Puedo hacerle una observación? Lo digo porque lo he vivido. Y puedo decirle algo, por favor, como con cuidado, como pisando huevos. Y debe ser con bases, por supuesto. Así también me toca ir a mí, al mencionar a mi padre o a mi madre un pecado que ellos no están considerando como debieran. Ese trato, eso que yo estoy haciendo acá en la iglesia, debe ser visto por nuestros hijos. Y luego ellos, los hijos de acá, Benjamín, Josías, Esteban, la Noemito, Elían, todos ellos después van a guiar a la iglesia. Y si permanecen acá, si permanecen en el Señor, hay una probabilidad muy grande. Pasó conmigo. Y hay cosas que nuestros hijos no van a aprender en los libros de teología, que lo van a aprender en el amor que tienen ustedes, que no van a aprender solamente por lo que dice el maestro o por lo que dice el predicador, que lo van a ver acá entre ustedes, cómo se tratan. Los niños van a ver eso, las cosas que se hablan en la mesa. Los niños van como casi tomando nota, tienen una memoria que está nuevecita, atesoran todo. Y hay cosas que deben ser vistas por ellos, siempre. Y finalmente, en la iglesia es también donde aquellos que no tienen padres presentes
o no tienen familias bien constituidas quizás, pueden vivir lo que es la familia de la fe. Quizás no tuviste un padre al que honrar como quisieras. Nunca lo conociste, no sé. Pero el Señor te ha dado acá padres espirituales en la iglesia. Quizás no tuviste hijos, pero en la iglesia, cuando discipulas, cuando eres maestro, maestra, en cualquier circunstancia puedes tener también hijos espirituales. Nota que en Filemón, en la carta esa cortita que escribe Pablo a Filemón, Pablo habla de su hijo Onésimo, al que engendró en sus entrañas. Y no era en el papel su hijo, él tenía otra mamá, tenía otro papá. Pero él lo consideraba hijo y decía, lo engendré en mis entrañas. O quizás tus hijos ya los perdiste, en el sentido quizás de que ya están en el mundo, ya han rechazado directamente la fe y no están abiertos. Y la iglesia es una constante, nueva oportunidad de hacer eso. Nota cómo Juan, cuando escribía sus cartas, él le decía a los hermanos, hijitos míos. Los trataba con un cariño, con una ternura familiar. Era familia. Quizás nunca tuviste un hermano, pero acá nos tratamos todos de hermanos. Si tienes ese sentir de vacío en cuanto al mandamiento de honrar a padre y honrar a madre, en la iglesia puede ser llenado cuando nos exhortamos, cuando exhortamos a una persona mayor, cuando hacemos eso. Yo quizás te pregunto, ¿no tienes quizá una madre que saludar hoy día y decirle feliz día? O quizá hay hermanas que no tienen ningún hijo que las salude hoy día. Así que la iglesia deja de ser una simple organización más y pasa a ser una verdadera familia. Y ese es el diseño de la iglesia. Tampoco se trata de descuidar a mi familia terrenal. Que por estar con los hermanos voy a descuidar a los que están en mi casa. No, estoy hablando de aquellos que tienen ese vacío. Quizá mamá ya murió. A eso me refiero. Y si tienen tu familia completita bien, aún así acá tienen más familia todavía, de todas formas, para seguir honrando. Ahora, me gustaría terminar haciendo una mención de una conversación que tuve ayer. Esto no estaba cuando estaba preparando la predicación, pero ayer fuimos a un encuentro de jóvenes en Pirque, y yo me estaba despidiendo, ya nos veníamos para acá, ya eran como las 7:30, algo así, no me acuerdo. Y me estaba despidiendo de un amigo que tengo muy cercano allá, y él estaba hablando con otro joven, que habrá tenido unos 17 años, una cosa así. Y me dice, necesito que aconsejes, que le digas algo. Y yo quedé así como, ¿de qué? ¿Qué consejo le puedo dar? Y el tema que me decía que él tiene padres que no son creyentes y me está contando eso. Y yo le estoy diciendo que es importante que siga predicando, que siga orando por ellos, que su testimonio lo cuide sobre todo. Y me dijo, y no sé, Guido, si tú le puedes decir algo. Yo estaba así, oye, si yo vine a despedirme, y quedé así como, ya, ¿qué más le digo? ¿Qué más le digo? Y luego lo miré al joven, dejé de mirar a mi amigo y miré al joven y estaba destrozado, estaba tristísimo, destruido. Y yo quedé así, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Acaso no se debiese haber acostumbrado ya a que sus papás no son cristianos? No, su cara era la de, no me voy a acostumbrar nunca a esto. Nunca. Entonces yo le dije, mira, quizá yo tengo familiares que no tienen salvación y no me afecta tanto. Nota lo terrible, nota lo vergonzoso, lo horrendo. Pero cuando veo tus lágrimas, en ese momento, yo digo, tu preocupación por tus padres es hermosa, es algo lindísimo. Ese dolor simplemente, nota, todo lo que estoy diciendo ahora se reduce a simplemente ese dolor
que este joven tenía, y con eso estaba honrando a sus padres, simplemente sufriendo por la condenación de ellos. Estaba demostrando delante de todos y no le importaba que los demás lo vieran, porque sabía que, y estaba consciente de que los amaba. Me destruye cómo mis papás están alejados del Señor. No puedo estar tranquilo así. O sea, es una forma hermosa de honrar a su padre y a su madre, a los dos. Los dos estaban mal, los dos estaban condenados, pero él estaba destruido. De esta forma nuestras lágrimas pueden ser también una forma de honrar a nuestros padres. Porque me duele que se estén perdiendo. Me afecta eso. O me duele que ya partieron y ya se perdieron para siempre. Y mi único consuelo es que en el cielo el Señor va a enjugar toda lágrima y me va a consolar Él mismo. Y así podemos también honrar a padre y madre en cualquier familia, sufriendo por aquellos que se están perdiendo, o por aquellos que están debilitados en la fe, sufriendo por mi padre que está en algún pecado y no se quiere arrepentir, sufriendo por aquellos que estamos distanciados quizás, y un largo, etcétera, etcétera. Que no sea indiferente. Son personas que están cayendo en condenación. En la semana de oración también me tocó estar con una hermana y ella también pedía por su hija que estaba alejada y uno veía, está afectada. Le pesa. No le es indiferente. Ahora, ¿por qué nosotros quizás cuando vemos personas, familia incluso, padres incluso, que están alejados del Señor, perdidos, y no nos afecta tanto? Yo veo la fe de ese joven, veo la fe de esta hermana y digo, eso es hermoso. Ese dolor es algo digno de imitar. Yo le dije al joven, si quieres que te dé un consejo, tus lágrimas me están exhortando a mí. Y tú eres un ejemplo a imitar. Más que eso, confiamos en el Señor y que Él obre. Pero tu fe, tu dolor, tu preocupación es algo digno del Señor. Y la gracia del Señor es más grande, su gloria es más grande. Sea para consolar a este joven, sea para consolar a ustedes que pueden estar dolidos, quizás por su madre, quizás por tu hijo, por tu hermano, por quien sea. O sea también que la gracia y la gloria del Señor es más grande porque los puede salvar y puede hacer que el Evangelio llegue a sus vidas. Y por eso también siempre tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que estar recordando eso. Pero recordar que el Evangelio también está cargado quizá a veces de esa pena, de esa frustración, de ese dolor cuando lo predico. No voy con un mensaje simplemente de punto 1, Dios existe. Punto 2, yo soy pecador. Punto 3, Jesús murió. Y punto 4, tenemos que arrepentirnos y que tener fe. Es como robótico eso. Yo voy predicando, pero porque en verdad quiero y deseo que la persona sea salvada. Y eso me lleva a ir con pasión. Quizás no voy a ir con tanto argumento, tanta Biblia, pero quizá una lágrima tuya sea más convincente que toda la teología que puedes tener. Por supuesto, la obra del Señor. Por supuesto, si podemos, vamos con la palabra. Por supuesto, el Señor puede usar a cualquiera. Y quizás tú predicaste 10 años y llegó otro y predicó una vez y la persona creyó. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Puede pasar también. Y el Señor también es digno de ser honrado. Aún así tú estuviste en todo el proceso orando, sufriendo por eso. Simplemente honra a tu padre y a tu madre. De esta forma también. Quiero que oremos ahora para que el Señor nos ayude a ser más conscientes de esto. De que honrar a padre y madre no es solamente una obediencia mecánica y que también honrar al Señor no es solamente una obediencia mecánica. También implica mucho más. También implica una adoración más profunda que el Señor tiene que ir trabajando en nuestras vidas. Que el Señor abra nuestros ojos y nos ayude a ver todo esto. Amado Dios, solamente
darte gracias, porque de alguna u otra forma nos permites conocerte a ti. Y cuando oramos a ti te llamamos Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Pero también nos das estas pequeñas muestras de tu amor, de tu gracia, a darnos papá y mamá en esta tierra, y también a recordarnos que debemos honrarlos a ellos. Ayúdanos, Señor, a honrarlos con nuestra obediencia, con nuestra prudencia, con nuestra gracia hacia ellos, con nuestra paciencia, con nuestro amor, quizás con nuestras lágrimas también. Que tu gracia, Señor, sea en las familias de esta iglesia. Yo oro, Señor, sabiendo que hay muchas personas acá que no vienen, quizás con sus madres, que no vienen quizás con sus padres, que no vienen con sus hijos, que no vienen con sus hermanos y así, con sus esposos, con sus esposas. La iglesia, Señor, es construida en base a familias, pero estamos en un mundo roto, en un mundo caído, Señor, donde muchas veces no se ve esto, Señor. Obra en el corazón de cada uno, Señor, trayendo consuelo y gracia. Y que aún así, Señor, pese a todos nuestros desperfectos, pese, Señor, a que somos personas que estamos rotas, que estamos mal, Señor, que estamos en pecado, confiamos en que tu gracia sea mayor. Y que si es tu voluntad, Señor, traer a todos los hermanos acá con sus familias completas sería hermoso, Señor. Pero aún así, hágase tu voluntad. Y nos sujetamos a ella con gozo porque sabemos que tu voluntad es lo mejor, Señor. Y si lamentablemente, viéndolo desde el punto de vista de nosotros, vemos que un padre, que una madre se pierde, que nunca llegan a ti, o cualquier familiar nunca llega a ti, aún así, Señor, consuélanos con tu gracia y ayúdanos a entender que tu voluntad es perfecta, Señor. Cuánto estamos limitados, pero usted, Señor, danos entendimiento y que tu favor, tu bendición también sea con nuestros corazones y con nuestras familias. Oramos en nombre de Jesús. Amén.